El silencio en la sala de juntas era absoluto. Carolina arrojó el documento de sucesión sobre la mesa de caoba. El sonido del papel grueso resonó como un disparo en la habitación fría y estéril. Ella me miró con esa sonrisa plástica y ensayada, exigiendo las llaves de mi imperio. A su lado, mi hijo Emilio bajó la mirada hacia sus zapatos italianos. Era incapaz de sostener el peso de su propia cobardía. Querían el control total de Apex Carga. Querían los 15 millones de dólares, la flota de camiones, y el sudor de 40 años de mi vida. Carolina deslizó una pluma de oro macizo hacia mis manos, las cuales fingían un ligero temblor. Pensaban que yo era un anciano roto por el dolor y la viudez. Pensaban que la muerte de mi esposa me había dejado ciego y vulnerable. No sabían que yo solo estaba ganando tiempo. No sabían que, al otro lado de esa puerta de cristal, mi abogado Héctor caminaba por el pasillo, y en su maletín de cuero, llevaba los resultados de una prueba de genética que iba a destruir sus vidas para siempre. Todo comenzó 3 días antes, en la quietud asfixiante de mi hogar. La casa estaba sumida en esa oscuridad pesada que solo deja la muerte reciente. Beatriz se había ido para siempre. Habíamos pasado 40 años juntos, construyendo un imperio logístico desde un solo camión oxidado en las calles del puerto de Miami. Ahora, su silla en la cocina estaba vacía, y el silencio de la casa me aplastaba el pecho. Yo estaba de pie frente al fregadero de mármol. Lavaba un vaso de cristal con agua fría, dejando que el líquido corriera sobre mis manos callosas. El agua estaba helada, pero yo no sentía absolutamente nada. El dolor era un bloque de hielo sólido alojado en mi garganta. De repente, escuché el motor de un coche alemán Jubide, de lujo en la entrada de la casa. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe sin que nadie se molestara en tocar el timbre. Carolina entró en mi cocina con sus tacones de diseñador golpeando el suelo de terracota como martillos. No traía comida caliente. No traía palabras de consuelo para un viudo. Traía una gruesa carpeta de cuero negro apretada contra su pecho. Emilio entró justo detrás de ella, arrastrando los pies como un niño regañado. Él es mi único hijo biológico. Fue educado en las mejores y más caras universidades de los Estados Unidos. Estaba vestido con ropa de lino que costaba más que el primer motor que su madre y yo reparamos con nuestras propias manos. Pero debajo de esa seda y ese lino no había una columna vertebral. Emilio era un rehén de su propio estilo de vida lujoso, completamente sumiso a los caprichos de su esposa. Carolina dejó la carpeta negra sobre la mesa de la cocina con un golpe seco. Me miró a los ojos sin una sola gota de empatía. Dijo que era un acuerdo de sucesión y traspaso de emergencia. Dijo que mi salud estaba fallando visiblemente, que la empresa necesitaba un liderazgo joven y dinámico para sobrevivir en el mercado moderno. Quería que yo firmara un documento entregando el poder absoluto a mi nieto Felipe, quien apenas tenía 18 años. Felipe era un muchacho malcriado, obsesionado con los autos deportivos y las redes sociales. No sabía distinguir un motor diésel de una batería eléctrica, pero Carolina lo quería en el trono para gobernar a través de él. No levanté la voz. Nunca levanto la voz, porque el verdadero poder no necesita gritar para ser escuchado. Me sequé las manos lentamente con una toalla de algodón. Miré a Emilio directamente a los ojos. Le pregunté, con voz pausada, si esto era realmente lo que él quería hacer a solo días del funeral de su madre. Él tartamudeó, sudando frío bajo el aire acondicionado. Dijo que era por mi propio bien. Dijo que yo necesitaba descansar, alejarme del estrés corporativo y tener tiempo para llorar a mi esposa en paz. La hipocresía de sus palabras tenía un sabor metálico y asqueroso en el aire de mi cocina. Les dije que lo iba a pensar. Les dije que un traspaso de 15 millones de dólares necesitaba al menos un par de días de reflexión. Carolina fingió comprensión y asintió con una falsa dulzura, pero mientras ella se daba la vuelta para salir, vi su reflejo en el cristal oscuro de la ventana de la cocina. Había sacado su teléfono celular y estaba escribiendo un mensaje de texto a toda velocidad. Sus dedos se movían con una urgencia frenética. Su rostro, reflejado en el cristal, tenía la sonrisa torcida de un depredador que acaba de oler sangre fresca en el agua. Estaba celebrando una victoria prematura. A la mañana siguiente, el reloj de mi mesa de noche marcaba las 6 en punto. El aire de Miami estaba espeso, cargado con ese olor a sal marina y combustible diésel que siempre me recordaba a mis años de juventud en los muelles. Me puse un traje oscuro y conduje mi camioneta hasta las oficinas centrales de Apex Carga. Quería revisar los archivos ejecutivos en la base de datos. Quería ver qué estaban haciendo realmente con los contratos de los clientes mientras yo enterraba a la mujer de mi vida. Caminé por los pasillos vacíos del edificio corporativo. El silencio aquí era muy diferente al silencio de mi casa. Este era un silencio frío, calculador, lleno de secretos financieros.
Llegué a la puerta de cristal blindado que protegía los archivos principales y los servidores físicos. Saqué mi tarjeta de acceso maestra de mi billetera. Era la misma tarjeta magnética que había abierto todas las puertas de esta empresa durante más de 2 décadas. La pasé por el lector óptico de la pared. La luz del escáner parpadeó en un rojo intenso. La pantalla digital mostró 2 palabras que me helaron la sangre. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo, limpiando la banda magnética con mi pulgar. La luz roja volvió a destellar. Acceso denegado. De repente, el olor a una colonia cara y empalagosa inundó el pasillo a mis espaldas. Era Guillermo, el director financiero de la empresa, un hombre de 45 años, arrogante, con un traje demasiado ajustado y un reloj de oro que brillaba bajo las luces fluorescentes. Se acercó caminando despacio, con una taza de café humeante en la mano y una sonrisa condescendiente en los labios. Me miró de arriba a abajo como si yo fuera una reliquia del pasado que ya no pertenecía a ese edificio. Guillermo me dijo que Emilio había ordenado una actualización de seguridad en todo el sistema durante la madrugada. Dijo, con un tono de falsa lástima, que la junta directiva quería protegerme del estrés corporativo mientras pasaba por mi proceso de duelo. Me estaban bloqueando sistemáticamente. Me estaban encerrando fuera de mi propia casa, cortando mi acceso a las finanzas que yo mismo había construido con sangre y lágrimas. Cualquier otro hombre de mi edad habría gritado, habría exigido respeto, habría amenazado con despidos masivos y habría hecho un escándalo en el pasillo. Pero yo no soy cualquier hombre. Yo soy el lobo que plantó los árboles de este bosque. Asentí lentamente, dejando caer mis hombros para simular derrota. Fingí confusión y una profunda debilidad física. Le di las gracias a Guillermo por su preocupación, arrastrando un poco las palabras para parecer un anciano cansado y medicado. Me di la vuelta y caminé arrastrando los pies hacia mi oficina privada en el otro extremo del piso. Dejé que Guillermo pensara que había ganado la primera batalla. Dejé que su ego lo cegara. Cerré la pesada puerta de madera de mi oficina y bajé las persianas de las ventanas. Ellos creían que la tecnología era su territorio exclusivo. Creían que un hombre de 70 años no entendía cómo funcionaban los servidores modernos. Pero hace 10 años, cuando instalamos el nuevo sistema informático de Apex Carga, le pagué a un ingeniero de redes independiente para que creara una puerta trasera digital. Era un acceso oculto directamente a los servidores principales, completamente indetectable para los ejecutivos de traje y corbata. Me senté en mi silla de cuero. Encendí un monitor secundario que estaba escondido en un compartimento de mi escritorio, un equipo que nadie sabía que estaba conectado a la red profunda de la empresa. Mis dedos, gruesos y marcados por años de trabajo manual, comenzaron a teclear los comandos de acceso en la pantalla negra. Estaba a punto de entrar en los registros financieros privados de Guillermo. Estaba a punto de ver la verdad oculta detrás de este golpe de estado corporativo. Entonces, el silencio de mi oficina fue destrozado por un sonido agudo. El teléfono sonó. No era la línea fija de la oficina. Era mi teléfono celular personal vibrando sobre la madera del escritorio. El identificador de llamadas mostraba el número principal del Hospital General de Traumatología de Miami. Contesté de inmediato. La voz de una enfermera, fría, rápida y estrictamente profesional, me golpeó como un martillo en el cráneo. Felipe había tenido un accidente grave. Mi nieto de 18 años había estrellado su motocicleta deportiva de alta cilindrada contra una barrera de contención en la autopista interestatal. Estaba en la unidad de cuidados intensivos y su estado era crítico. Dejé los servidores de la empresa a un lado. La sangre es la sangre, y la familia siempre va primero, sin importar las traiciones. Corrí hacia el ascensor, bajé al estacionamiento y subí a mi camioneta. Conduje por las calles de Miami saltándome los semáforos en rojo, esquivando el tráfico matutino con la agresividad de mis años de juventud. El miedo paralizante por la vida de mi nieto borró cualquier pensamiento sobre la empresa, sobre Guillermo o sobre el dinero. Llegué al hospital con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía el pulso en mi garganta. Las luces fluorescentes de la sala de espera eran cegadoras y crueles. El olor a antiséptico y a suelo recién lavado me revolvió el estómago. Encontré a Carolina y a Emilio en un rincón apartado de la sala de espera. La escena era grotesca. Carolina no estaba llorando. No había lágrimas en su rostro perfectamente maquillado. Llevaba un vestido de diseñador impecable y miraba su reloj de diamantes con evidente fastidio, como si el accidente casi mortal de su hijo fuera una simple interrupción en su apretada agenda social. Emilio, por el contrario, caminaba en círculos erráticos. Estaba sudando profusamente, mordiéndose las uñas hasta sangrar, luciendo como un animal acorralado. Me acerqué a ellos exigiendo respuestas. Pero antes de que pudieran hablar,
Un médico cirujano salió por las puertas dobles de la unidad de traumatología. Tenía la mascarilla colgando del cuello y la bata verde manchada de sangre fresca. Nos acercamos a él rápidamente. El médico nos miró a los ojos con la expresión de alguien que está acostumbrado a dar malas noticias. Dijo que Felipe estaba estabilizado por el momento, pero que había sufrido hemorragias internas masivas. Dijo que el banco de sangre del hospital estaba bajo en reservas y que necesitaban transfusiones de inmediato para mantenerlo con vida durante la próxima cirugía. Nos preguntó, con urgencia en la voz, si alguno de nosotros era donante compatible para hacer una extracción directa. El médico miró su tableta electrónica para confirmar los datos del paciente, y entonces pronunció las palabras que detendrían la rotación de mi mundo. Dijo que Felipe era sangre tipo AB positivo. El aire abandonó mis pulmones de golpe. El ruido constante de las máquinas del hospital, los pasos de las enfermeras, el murmullo de la sala de espera, todo desapareció. El mundo entero se redujo a un zumbido sordo y agudo dentro de mis oídos. Mi mente, entrenada durante décadas para calcular rutas, pesos y logísticas complejas, comenzó a hacer una matemática biológica implacable. Beatriz, mi difunta esposa, era sangre tipo O. Yo soy sangre tipo O. La genética es una ley inquebrantable de la naturaleza. 2 padres con sangre tipo O solo pueden tener hijos biológicos con sangre tipo O. Emilio, mi hijo, es tipo O. Lo sé con absoluta certeza, porque yo mismo doné sangre para él cuando tuvo una cirugía de apéndice en su infancia. Carolina, por otro lado, es tipo A. Lo recordaba perfectamente por un viejo formulario médico de seguro de vida que ella llenó para la empresa hace 15 años. Un hombre con sangre tipo O y una mujer con sangre tipo A jamás, bajo ninguna circunstancia biológica en este planeta, pueden engendrar un hijo con sangre tipo AB positivo. Es científicamente imposible. Es una aberración genética. Miré a Felipe a través del cristal de la puerta de cuidados intensivos. Estaba conectado a tubos y monitores, pálido y frágil. 18 años. Había pasado 18 años amando a ese niño. Había pagado sus escuelas privadas. Había celebrado sus cumpleaños. Había construido un imperio logístico masivo pensando en su futuro. Y en un solo segundo, bajo la luz fría y despiadada de un pasillo de hospital, la mentira más grande y destructiva de mi vida se reveló ante mis ojos con una claridad aterradora. Felipe no era mi nieto. Felipe no era el hijo biológico de Emilio. Me alejé de Carolina y del médico, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Caminé a paso lento hacia la cafetería vacía del hospital. Emilio me siguió de cerca, buscando consuelo en su padre, buscando un hombro donde llorar su angustia. Me senté en una silla de plástico barata junto a una máquina expendedora. Emilio se sentó frente a mí, con los ojos rojos y las manos temblando. Lo miré fijamente, penetrando su alma vacía. Le pregunté, con una voz tan baja y rasposa que parecía el susurro de un fantasma, de quién era la sangre que corría por las venas de su hijo. Emilio se congeló. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro perdió absolutamente todo el color, volviéndose del tono de la ceniza. No hubo confusión en sus ojos. No hubo la indignación de un hombre inocente que ha sido insultado. Hubo terror, el terror puro y primitivo de un hombre que sabe que su secreto más oscuro y vergonzoso acaba de ser desenterrado. Comenzó a sudar profusamente por la frente y el cuello. Su respiración se volvió errática y ruidosa. Intentó balbucear una excusa, intentó formar una oración coherente, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Luego, como un animal acorralado, estalló en una ira defensiva y patética. Golpeó la mesa de plástico con el puño. Me dijo que yo estaba loco. Me dijo que el dolor por la reciente muerte de mi esposa me estaba haciendo delirar y perder la razón. Me gritó, con la voz quebrada, que cómo me atrevía a cuestionar la integridad de su familia en un momento de vida o muerte. Pero su ira era completamente hueca. Era la actuación barata de un cobarde que sabe que ha perdido. Él lo sabía. Emilio lo sabía desde el principio. Había criado al hijo de otro hombre y me había mentido en la cara durante 19 años. No discutí con él. No levanté la mano para golpearlo, aunque cada músculo de mi cuerpo deseaba cerrarse alrededor de su cuello y exprimirle la verdad a la fuerza. Me levanté de la silla lentamente, apoyando mi peso en la mesa para simular ftade. Le dije, con voz temblorosa, que tenía razón. Le dije que estaba muy cansado, que el estrés me estaba confundiendo la mente. Le dije que iba a ir a su casa a prepararle algo de sopa caliente y a buscar ropa limpia para cuando ellos pudieran volver. Fingí ser el abuelo roto, arrepentido y senil. Emilio suspiró con alivio, creyendo que su patética mentira había sobrevivido un día más.
Salí del hospital y subí a mi camioneta. La tristeza había desaparecido por completo. El duelo por mi esposa había sido reemplazado por una furia fría, calculada y absoluta. Conduje hasta la mansión de Emilio en el exclusivo y silencioso barrio de Coral Gables. Era una casa inmensa, rodeada de palmeras y muros de piedra, pagada íntegramente con el dinero que mis camiones generaban en el puerto. Entré por la puerta trasera usando mi llave de emergencia. La casa estaba en un silencio sepulcral. Era impecable, estéril, fría como el interior de un museo donde nadie vive realmente. Subí las escaleras de mármol y fui directamente al baño personal de Felipe. Abrí el cajón de caoba del lavabo. Busqué entre los productos caros para el acné y las colonias de marca. Tomé su cepillo de dientes azul. Todavía estaba ligeramente húmedo por el uso de la mañana. Lo guardé cuidadosamente dentro de una bolsa de plástico hermética que había traído de mi camioneta. Luego, bajé a la sala de entrada principal. Fui al gran armario de cedro donde Emilio guardaba sus abrigos de invierno y su ropa deportiva. Busqué su chaqueta de gimnasio favorita, la que usaba todos los días. Revisé el cuello de la prenda bajo la luz de la lámpara. Allí, atrapado en la tela oscura, encontré lo que buscaba. Un solo cabello oscuro con la raíz blanca intacta. Lo tomé con extremo cuidado y lo guardé en una segunda bolsa hermética. Eran las 2 de la mañana. La ciudad de Miami dormía bajo una espesa capa de humedad. Conduje hacia el norte, alejándome de los barrios residenciales, hacia un parque industrial donde operaba un laboratorio de genética privado. Era un lugar que funcionaba las 24 horas del día, especializado en clientes de alto perfil que necesitaban discreción absoluta y resultados rápidos sin hacer preguntas. Entré al edificio de cristal oscuro. La sala de recepción estaba vacía y fría. Me acerqué a la ventanilla y puse las 2 bolsas de plástico sobre el mostrador de acero inoxidable. El técnico de guardia, un hombre joven con ojeras profundas, me miró con evidente cansancio. Le dije que necesitaba los resultados de una prueba de paternidad comparativa antes de que saliera el sol. El técnico suspiró y me dijo que el proceso acelerado de emergencia fuera del horario comercial era extremadamente costoso y requería aprobación especial. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué un fajo grueso de billetes atados con una banda elástica. Conté $5,000 en billetes de 100, crujientes, nuevos y sin rastrear. Los deslicé sobre el mostrador de acero. El técnico miró el dinero, asintió en silencio, tomó las muestras y desapareció por una puerta blanca de seguridad. Salí del laboratorio y caminé de regreso hacia mi camioneta en el estacionamiento vacío. El cielo nocturno de Miami comenzaba a teñirse de un púrpura oscuro y enfermizo en el horizonte. El amanecer estaba peligrosamente cerca. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El cansancio acumulado de mis 70 años amenazaba con aplastarme los huesos. El olor a café rancio y a cuero viejo inundaba la cabina de la camioneta. Cerré los ojos por un segundo, apoyando la frente contra el volante frío, intentando procesar la magnitud titánica de la traición que me rodeaba. Mi esposa estaba muerta. Mi empresa, el trabajo de toda mi vida, estaba bajo un asedio corporativo. Mi linaje, la sangre por la que había sacrificado mi juventud, era una mentira absoluta y repugnante. De repente, el silencio sepulcral de la madrugada se rompió con un zumbido violento. Mi teléfono desechable, un dispositivo encriptado y barato que guardaba en la guantera y que solo usaba para emergencias extremas de seguridad, comenzó a vibrar frenéticamente. Lo saqué de la guantera. La pequeña pantalla brillaba en la oscuridad de la cabina con una alerta roja intermitente. Era una notificación automática de la puerta trasera digital que había intentado usar horas antes en mi oficina. Alguien estaba dentro de los servidores principales de Apex Carga en este preciso instante. Leí el mensaje de texto en la pantalla iluminada y mi sangre se transformó en hielo puro. Alguien estaba intentando realizar una transferencia bancaria internacional masiva desde los fondos de reserva de la empresa. La cantidad parpadeaba en la pantalla. $4,500,000. El destino de los fondos era una cuenta cifrada en un banco de las Islas Caimán, pero lo que me dejó sin aliento, lo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo, no fue la cantidad de dinero, fue la autorización de seguridad. La transferencia estaba siendo ejecutada usando mi firma digital privada. Una firma encriptada que había sido falsificada a la perfección desde mi propia terminal. Apreté el volante de la camioneta hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos. La verdad me golpeó con la fuerza de un camión de carga. Esto no era solo un golpe de estado corporativo. Carolina y Emilio no solo querían quitarme la silla de director ejecutivo, estaban vaciando las cuentas de la empresa en medio de la noche. Me estaban incriminando.
Estaban creando un rastro de papel falso para que, cuando los auditores federales llegaran, pareciera que el viejo viudo enloquecido por el dolor había robado los fondos de pensión y huido con el dinero. Era un robo masivo, brillante y despiadado, y yo iba a ser el único culpable frente a la ley. Miré el reloj digital del tablero de la camioneta. Eran las 5:30 de la mañana. La guerra no estaba por comenzar. La guerra ya estaba aquí, respirando en mi cuello, y ellos no tenían la más mínima idea del monstruo que acababan de despertar. Apreté el volante de la camioneta hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos. La verdad me golpeó con la fuerza de un camión de carga. Esto no era solo un golpe de estado corporativo. Carolina y Emilio no solo querían quitarme la silla de director ejecutivo, estaban vaciando las cuentas de la empresa en medio de la noche. Me estaban incriminando. Estaban creando un rastro de papel falso para que, cuando los auditores federales llegaran, pareciera que el viejo viudo enloquecido por el dolor había robado los fondos de pensión y huido con el dinero. Era un robo masivo, brillante y despiadado, y yo iba a ser el único culpable frente a la ley. Miré el reloj digital del tablero de la camioneta. Eran las 5:30 de la mañana. La guerra no estaba por comenzar. La guerra ya estaba aquí, respirando en mi cuello, y ellos no tenían la más mínima idea del monstruo que acababan de despertar. Giré la llave de encendido, y el motor diésel rugió en la oscuridad del estacionamiento. Pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto frío mientras sacaba la camioneta del parque industrial. Conduje de regreso a mi casa con una frialdad absoluta en la mente. Las calles de Miami estaban vacías, envueltas en esa neblina húmeda y salada que precede al amanecer. No sentía pánico, no sentía miedo. El dolor por la muerte de mi esposa había sido encapsulado, enterrado bajo una gruesa capa de hielo táctico. Llegué a mi mansión y estacioné en el garaje trasero. Entré a la casa en completo silencio. Caminé por el pasillo oscuro, pasando junto a los retratos familiares que ahora me parecían una galería de extraños y traidores. Entré a mi estudio privado. Cerré la pesada puerta de roble y pasé el cerrojo. Fui directamente hacia la gran estantería de libros de derecho y logística que cubría la pared del fondo. Con un movimiento firme, empujé la sección central de la estantería. Se deslizó suavemente sobre unos rieles ocultos, revelando un pequeño compartimento blindado en la pared. Allí dentro, no había armas ni dinero en efectivo. Había algo mucho más peligroso. Había una terminal de computadora independiente, conectada por una línea de fibra óptica directa y encriptada a los servidores subterráneos de Apex Carga. Era mi fantasma digital. Una puerta trasera que mandé a construir hace 10 años, cuando la junta directiva insistió en modernizar nuestros sistemas. Yo nunca confié en las redes corporativas, y mucho menos en los ejecutivos de traje que las administraban. Encendí la terminal. La pantalla negra cobró vida con líneas de código verde brillante. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una velocidad que desmentía mi edad. Ingresé mis credenciales de administrador en la sombra. El sistema me dio acceso total, invisible para los monitores de seguridad del edificio principal. Nadie sabía que yo estaba allí. Fui directamente a la pasarela de transferencias internacionales. El sistema mostraba una barra de progreso parpadeante. La transferencia de $4.500.000 estaba en proceso de verificación bancaria. El dinero estaba a punto de salir de nuestras cuentas en Miami hacia un agujero negro financiero en las Islas Caimán. El autorizante digital registrado era yo. Habían clonado mi firma electrónica con una precisión aterradora. Si yo cancelaba la transferencia de golpe, el sistema enviaría una alerta automática al director financiero. Guillermo sabría que alguien lo había descubierto, se asustaría, destruiría las pruebas y huiría antes de que yo pudiera atraparlo. Yo no quería asustarlo, quería destruirlo. En lugar de cancelar la orden, abrí una ventana de comandos avanzada. Escribí una serie de directivas de red para interceptar los paquetes de datos antes de que salieran del servidor local. Redirigí los fondos. No los devolví a la cuenta original, sino que los envié a una cuenta de retención interna, un purgatorio digital dentro de los propios servidores de la empresa. El dinero no saldría de Miami, pero en la pantalla de Guillermo, la transferencia aparecería como exitosa y completada. Él creería que el robo había funcionado a la perfección. Estaba ciego, celebrando una victoria fantasma. Una vez que aseguré el dinero, comencé a cavar más profundo. Quería saber de dónde habían sacado exactamente esos 4,5 millones. Apex Carga es una empresa de $15 millones, pero nuestro capital operativo diario no permite extraer esa cantidad de efectivo sin paralizar la flota de camiones. Rastreé el origen de los fondos a través de los libros contables ocultos. Lo que encontré me revolvió el estómago con una mezcla de asco y furia pura.
El dinero no venía de las ganancias corporativas, venía del fondo de pensiones de los empleados. Guillermo había creado 4 empresas fantasma registradas en el estado de Delaware. Durante los últimos 6 meses, había estado desviando sistemáticamente el dinero de las jubilaciones hacia estas empresas, disfrazando los movimientos como pagos por servicios de consultoría externa. Estaban robando el futuro de mis conductores. Estaban saqueando los ahorros de los mecánicos que se rompían la espalda bajo el sol de Florida para mantener nuestros motores en marcha. Hombres y mujeres que habían sido leales a mi esposa y a mí durante 20 años. Carolina y Emilio planeaban dejar la empresa en bancarrota, robarse las pensiones y usar el documento de sucesión de emergencia para ponerme a mí como el único responsable legal. Cuando los auditores federales descubrieran el agujero financiero, yo sería el director ejecutivo en funciones que firmó las transferencias. Yo iría a una prisión federal por el resto de mi vida, muriendo en desgracia, mientras ellos disfrutaban de millones robados en alguna playa del Caribe. Apagué la pantalla de la terminal. El silencio del estudio era absoluto. Me senté en la oscuridad, respirando lentamente, sintiendo cómo la furia se cristalizaba en mis venas. De repente, el teléfono desechable en mi bolsillo vibró. Era el laboratorio de genética privado. El técnico de guardia me informó, con voz monótona, que los resultados estaban listos. Salí de la casa de inmediato. El sol ya estaba asomando por el horizonte, tiñendo el cielo de Miami con un tono naranja violento. El calor húmedo comenzaba a levantarse del asfalto. Conduje de regreso al parque industrial. Entré al laboratorio. El mismo técnico cansado me entregó un sobre de papel manila sellado con cinta de seguridad. No me dijo una sola palabra. Regresé a la cabina de mi camioneta. Cerré la puerta. El olor a cuero viejo y a café rancio me rodeaba. Sostuve el sobre en mis manos por un largo momento. Sabía lo que iba a encontrar adentro, pero la mente humana siempre guarda una fracción microscópica de esperanza irracional. Rompí el sello de seguridad. Saqué el documento impreso en papel grueso de alta calidad. Fui directamente a la última línea de la página. Las letras negras estaban impresas con una claridad brutal. Probabilidad de paternidad biológica, 0.00%. Felipe no era el hijo de Emilio. Felipe no llevaba mi sangre. 18 años de amor, de regalos, de preocupaciones, de construir un legado para un heredero que resultó ser un completo extraño. El dolor intentó subir por mi garganta, pero lo aplasté sin piedad. El duelo había terminado. Ahora solo quedaba la arquitectura de la venganza. Miré el papel, y mi mente comenzó a conectar las piezas del rompecabezas con una lógica fría y matemática. Si Emilio no era el padre, ¿quién lo era? Carolina era una mujer obsesionada con el estatus, el dinero y el control. No se habría arriesgado a tener una aventura con un extraño cualquiera. Necesitaba a alguien útil, alguien que pudiera ayudarla a desmantelar mi empresa desde adentro, alguien con acceso profundo a las finanzas, a las firmas digitales, a los servidores, alguien arrogante, ambicioso y lo suficientemente estúpido como para creer que podía engañarme. Guillermo, el director financiero. La imagen de Guillermo en el pasillo de la oficina, con su traje ajustado, su colonia empalagosa y su sonrisa condescendiente, apareció en mi mente. Él era el cómplice perfecto. Él era el padre de Felipe. Saqué mi teléfono celular principal. Busqué un número en mi lista de contactos encriptados. Un número que no había marcado en más de 5 años. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz áspera y seca respondiera al otro lado de la línea. Era Ignacio. Ignacio era un ex agente federal de investigaciones que había abandonado el gobierno para trabajar en las sombras. Era un hombre que no hacía preguntas morales. Era eficiente, brutalmente meticuloso y extremadamente caro. Le dije que necesitábamos vernos de inmediato. Le di las coordenadas de una cafetería de mala muerte en el corazón de la pequeña Habana, un lugar donde los ejecutivos de traje nunca pondrían un pie. 1 hora después, estaba sentado en una cabina de vinilo rojo agrietado. El olor a cerdo asado y a café expreso fuerte saturaba el aire del pequeño restaurante. Ignacio entró por la puerta de cristal. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y una gorra de béisbol oscura. Se sentó frente a mí sin saludar. Sus ojos escrutaron el lugar en 2 segundos, memorizando cada salida y cada rostro. Deslicé un cheque en blanco sobre la mesa de formica pegajosa. Ignacio lo miró sin cambiar de expresión. Le dije que quería que desmantelara la vida de Carolina y de Guillermo. Le dije que quería cada secreto, cada cuenta bancaria oculta, cada mensaje de texto borrado, cada mentira que hubieran pronunciado en los últimos 20 años. Le expliqué la situación del fraude de paternidad y el robo del fondo de pensiones. Ignacio asintió lentamente, guardando el cheque en el bolsillo interior de su chaqueta. Me dijo que le diera 3 días,
3 días para traerles el infierno en una bandeja de plata. Durante esos 3 días, tuve que interpretar el papel más difícil y humillante de toda mi vida. Tuve que volver a las oficinas de Apex Carga y jugar a ser el fantasma roto. El lunes por la mañana, entré al edificio corporativo arrastrando los pies. Dejé que mis hombros cayeran. Mantuve la mirada baja, fijada en la alfombra gris del pasillo. Guillermo me interceptó cerca de la máquina de café. Me habló con esa voz suave y falsa que la gente usa con los enfermos terminales. Me preguntó si había podido descansar. Me recordó que la junta directiva del viernes sería un mero trámite para formalizar el traspaso de poder a mi nieto. Tuve que tragarme la bilis. Tuve que mirarlo a los ojos y asentir con debilidad, agradeciéndole su supuesta preocupación por mi familia, agradeciéndole al hombre que se acostaba con mi nuera y robaba el dinero de mis empleados. El martes, Carolina visitó la oficina. Caminaba por los pasillos como si ya fuera la dueña absoluta del edificio. La vi midiendo con la mirada el espacio de la sala de juntas. La vi dando órdenes menores a las secretarias, probando su nuevo poder. Se acercó a mi escritorio y me tocó el hombro con sus uñas perfectamente manicuradas. Me dijo que Emilio estaba muy preocupado por mi salud mental. Me sugirió, con una sonrisa venenosa, que tal vez debería considerar mudarme a una comunidad de retiro asistido después de firmar los documentos el viernes. La miré con los ojos llorosos. Fingí que mis manos temblaban al sostener mi taza de té. Le dije que tal vez tenía razón. Le dije que la casa se sentía demasiado grande y vacía sin Beatriz. Carolina sonrió con satisfacción. Se dio la vuelta y salió de mi oficina, segura de que el viejo león había perdido todos sus dientes. El miércoles por la noche, el teléfono sonó. Era Ignacio. Me citó en el mismo restaurante de la pequeña Habana. Llegué bajo una lluvia torrencial que lavaba las calles de Miami. Entré al local empapado. Ignacio ya estaba sentado en la misma cabina del fondo. Sobre la mesa había una gruesa carpeta de cartón color manila. Me senté frente a él. Ignacio empujó la carpeta hacia mí. Me dijo que el trabajo había sido sorprendentemente fácil. Dijo que la arrogancia siempre deja un rastro de migajas muy evidente. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fueron decenas de fotografías de alta resolución. Carolina y Guillermo entrando juntos a hoteles de lujo en el centro de la ciudad. Fotografías de ellos cenando en restaurantes exclusivos, tomados de la mano bajo la mesa. Ignacio me explicó que la aventura no era reciente. Llevaban 19 años juntos. Guillermo había sido el amante de Carolina desde antes de que ella se casara con mi hijo Emilio. Pasé las páginas del informe. Había registros de transferencias bancarias menores, regalos costosos, viajes de fin de semana pagados con tarjetas de crédito corporativas a nombre de empresas fantasma. Pero Ignacio me detuvo poniendo su mano sobre los documentos. Me miró a los ojos con una expresión que, por primera vez, mostraba un rastro de genuina lástima. Me dijo que la infidelidad y el robo eran la parte fácil de digerir. Me dijo que había encontrado algo mucho peor en los servidores de correo electrónico antiguos, algo que había sido borrado hace 10 años, pero que él había logrado recuperar de un disco duro de respaldo en la nube. Ignacio sacó una sola hoja de papel del fondo de la carpeta y la puso frente a mí. Era la impresión de un correo electrónico. El remitente era Emilio, el destinatario era Carolina. La fecha del correo era de hace 10 años, justo en la época en que mi esposa Beatriz había redactado la cláusula de sangre para el fideicomiso familiar. Beatriz era una mujer de principios inquebrantables. Ella había estipulado legalmente que las acciones mayoritarias de Apex Carga solo podrían ser heredadas por descendientes biológicos directos. Quería proteger el imperio de cazafortunas y oportunistas. Comencé a leer las palabras de mi propio hijo en el papel. Cada línea era un cuchillo oxidado clavándose en mi pecho. Emilio le escribía a Carolina en un tono de pánico absoluto. Hablaba de un diagnóstico médico que acababa de recibir en secreto. Hablaba de una infección severa que había sufrido en su adolescencia, una complicación médica que él nunca nos había contado por vergüenza. El correo electrónico era una confesión médica brutal. Emilio admitía que era completamente estéril. Su recuento de espermatozoides era 0. Nunca había podido tener hijos, y nunca podría tenerlos. Seguí leyendo, sintiendo que el aire de la cafetería se volvía denso y tóxico. Emilio le rogaba a Carolina que no lo abandonara. Le decía que sabía perfectamente que Felipe era hijo de Guillermo. Lo sabía desde el día en que el niño nació. Mi hijo, mi propia sangre, había aceptado criar al bastardo del director financiero. Había aceptado vivir en una mentira humillante todos los días de su vida. ¿Por qué? La respuesta estaba en el último párrafo del correo. Emilio escribió que si mi esposa Beatriz descubría que él era estéril, la cláusula de sangre del fideicomiso se activaría en su contra. Beatriz habría donado la empresa a la caridad
antes de dejársela a un hijo sin herederos biológicos. Emilio le suplicaba a Carolina que mantuvieran el secreto. Le decía que Felipe sería su boleto de oro, que usarían al niño para engañarnos, para asegurar la herencia de los 15 millones de dólares, y que una vez que nosotros estuviéramos muertos, ellos tendrían el control total. Dejé caer el papel sobre la mesa. Mis manos, que habían reparado motores pesados y levantado toneladas de acero, estaban temblando de verdad por primera vez en décadas. No era temblor de miedo. Era el temblor de un hombre que acaba de ver el alma de su hijo, y ha descubierto que está completamente podrida. Emilio no era una víctima de los engaños de Carolina. Emilio era un cómplice activo. Era un cobarde de la peor calaña. Había vendido el honor de su familia, había traicionado la confianza absoluta de su madre, todo para no perder su estilo de vida, sus autos de lujo y su mansión en Coral Gables. Había permitido que otro hombre humillara su matrimonio en su propia cara, solo para asegurar un cheque a fin de mes. Ignacio me preguntó, en voz baja, si necesitaba un vaso de agua. Negué con la cabeza. Cerré la carpeta manila y la deslicé hacia mi lado de la mesa. Le pregunté a Ignacio si tenía copias de seguridad de todo esto. Me confirmó que sí. Le dije que su trabajo había terminado y que su pago final sería transferido a su cuenta en Suiza antes de la medianoche. Me levanté de la cabina. Salía la lluvia de Miami. El agua fría golpeó mi rostro, lavando los últimos restos de amor paternal que quedaban en mi corazón. Emilio había dejado de ser mi hijo en el momento en que escribió ese correo electrónico. Ahora, solo era un obstáculo, un parásito que debía ser extirpado. Conduje de regreso a mi casa. La tormenta golpeaba los cristales de la camioneta con violencia. Entré a la mansión y fui directamente a mi estudio. Era el momento de preparar la trampa. Era el momento de darles exactamente lo que querían, para que bajaran la guardia por completo. Encendí solo una pequeña lámpara de escritorio, dejando el resto de la habitación en penumbras. Tomé una fotografía enmarcada de Beatriz y la coloqué en el centro de la mesa de caoba. Desordené un poco mi cabello. Me desabroché el cuello de la camisa y aflojé mi corbata para parecer desaliñado y exhausto. Fui al baño y me froté los ojos con fuerza hasta que se pusieron rojos e inyectados en sangre. Regresé al estudio y tomé el teléfono fijo. Marqué el número de la casa de Emilio. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba cautelosa. Hablé con un tono de voz débil, quebrado, arrastrando las palabras como si me costara respirar. Le dije a Emilio que necesitaba verlos. Le rogué que viniera a la casa con Carolina de inmediato. Le dije que ya no podía soportar la presión, que el dolor por la ausencia de su madre me estaba destruyendo por dentro. Emilio intentó sonar comprensivo. Dijo que estarían allí en 20 minutos. Me senté en mi silla de cuero y esperé en la oscuridad. 20 minutos después, escuché el motor de su coche alemán en la entrada. Escuché sus pasos rápidos en el pasillo. La puerta del estudio se abrió. Carolina y Emilio entraron. La escena que encontraron fue perfecta. Yo estaba encorvado sobre el escritorio, sosteniendo el marco de fotos de Beatriz, con lágrimas reales cayendo por mis mejillas. Las lágrimas no eran por ellos, por supuesto. Eran por la memoria de mi esposa, por la furia de ver su legado manchado por estos parásitos. Pero ellos no sabían la diferencia. Carolina se acercó con pasos suaves. Su rostro mostraba una máscara de compasión tan falsa que casi me hizo sonreír. Emilio se quedó un paso atrás, con las manos en los bolsillos, luciendo incómodo frente a la supuesta debilidad de su padre. Levanté la vista hacia ellos. Mi voz temblaba perfectamente. Les dije que tenían razón. Les dije que yo estaba demasiado viejo, demasiado cansado y demasiado roto para seguir dirigiendo Apex Carga. Les dije que la empresa necesitaba sangre nueva, que Felipe merecía tomar el control y que yo solo quería retirarme a llorar a mi esposa en paz. El alivio en el rostro de Emilio fue instantáneo y patético. Sus hombros cayeron y soltó un largo suspiro. Carolina, por su parte, no pudo ocultar el brillo de triunfo absoluto en sus ojos. Era la mirada de un buitre que finalmente ve morir a su presa. Carolina sacó de su bolso de diseñador la gruesa carpeta negra con los documentos de sucesión. La puso sobre mi escritorio, justo al lado de la foto de Beatriz. Me dijo, con voz dulce y venenosa, que no me preocupara por nada, que ellos se encargarían de todo el papeleo pesado. Solo necesitaba que yo confirmara mi asistencia a la junta directiva del viernes por la mañana para firmar los documentos frente a los notarios y los ejecutivos. Toqué la carpeta de cuero con dedos temblorosos. Asentí lentamente, dejando caer una lágrima más sobre la madera del escritorio. Les dije que allí estaría. El viernes a las 9 de la mañana. Les entregaría la empresa. Les entregaría todo. Carolina sonrió. Se inclinó y me dio un beso frío en la mejilla. El olor a su perfume caro me dio náuseas.
Emilio se acercó. Me palmeó el hombro con torpeza y me dijo que estaba tomando la decisión correcta por el bien de la familia. Se dieron la vuelta y salieron del estudio. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Escuché el motor de su coche arrancar y perderse en la distancia bajo la lluvia. El silencio volvió a reinar en la casa. En el instante exacto en que el sonido del motor desapareció, mis temblores se detuvieron por completo. Las lágrimas se secaron en mi rostro. Me puse de pie lentamente. Mi postura, que había estado encorvada y derrotada durante 3 días, se enderezó hasta volverse de acero puro. El viejo viudo débil desapareció en el aire, reemplazado por el depredador que construyó un imperio desde la nada. Tomé mi teléfono celular. Marqué el número de Héctor, mi abogado corporativo personal. Un tiburón legal despiadado que ejecutaba mis órdenes con precisión quirúrgica. Héctor contestó de inmediato. Su voz era fría y profesional. Le di las órdenes con una claridad absoluta. Le dije que preparara la trampa federal. Le ordené que contactara a la agente Kendall del FBI y le entregara los registros de las empresas fantasma en Delaware. Le ordené que preparara los documentos de desheredación total y absoluta para Emilio, invocando la cláusula de sangre de Beatriz. Le dije, con una voz que no dejaba espacio para la duda, que íbamos a dejarlos creer que habían ganado. Íbamos a dejar que entraran a la sala de juntas el viernes, sintiéndose como reyes. Y entonces, Héctor, le susurré al teléfono, es hora de una masacre. Mientras yo colgaba el teléfono en la oscuridad de mi estudio, a kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de Apex Carga, Carolina ya estaba caminando por mi oficina privada. Estaba tomando medidas de mi escritorio con una cinta métrica, planeando dónde colocaría sus nuevos muebles blancos. Le ordené que preparara los documentos de desheredación total y absoluta para Emilio, invocando la cláusula de sangre de Beatriz. Le dije, con una voz que no dejaba espacio para la duda, que íbamos a dejarlos creer que habían ganado. Íbamos a dejar que entraran a la sala de juntas el viernes, sintiéndose como reyes. Y entonces, Héctor, le susurré al teléfono, es hora de una masacre. Mientras yo colgaba el teléfono en la oscuridad de mi estudio, a kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de Apex Carga, Carolina ya estaba caminando por mi oficina privada. Estaba tomando medidas de mi escritorio con una cinta métrica, planeando dónde colocaría sus nuevos muebles blancos. Al día siguiente, la arrogancia de los traidores alcanzó un nivel de toxicidad insoportable. Era jueves por la mañana, apenas 24 horas antes de la junta directiva final. Carolina y Guillermo estaban completamente borrachos de poder. Creían que mi supuesta rendición de la noche anterior les había entregado las llaves del reino de manera definitiva. Y con ese poder imaginario, comenzaron la purga corporativa. Yo estaba sentado en mi oficina, fingiendo empacar algunas cajas con mis pertenencias personales. A través de las persianas entreabiertas, observé cómo Guillermo caminaba por el piso de operaciones con el pecho inflado. Llevaba un traje gris brillante y su habitual nube de colonia barata. Se detuvo frente al escritorio de Javier. Javier era el vicepresidente de operaciones. Un hombre de 60 años con las manos ásperas y la piel curtida por el sol de Miami. Había estado conmigo y con Beatriz desde el primer día. Javier conocía cada ruta, cada motor diésel y el nombre de cada conductor de nuestra flota. Era el corazón operativo de Apex Carga, y Guillermo lo odiaba profundamente, porque Javier nunca se había doblegado ante los ejecutivos de traje que no sabían cambiar una llanta. Vi cómo Guillermo le entregaba a Javier una caja de cartón vacía. Vi cómo le señalaba la puerta de salida frente a todo el personal administrativo. Estaban despidiendo a mis veteranos. Estaban limpiando la casa de cualquier persona que me guardara lealtad, preparándose para instalar a sus propios títeres corporativos. Javier no gritó, no suplicó. Era un hombre de un honor inquebrantable. Tomó la caja, guardó la fotografía de su familia, su vieja taza de café, y caminó hacia los ascensores con la cabeza en alto. Esperé 5 minutos. Luego, salí de mi oficina por la puerta trasera y bajé por las escaleras de emergencia hasta el estacionamiento subterráneo. El calor húmedo de Miami se sentía pesado en el aire oscuro del garaje. Encontré a Javier de pie junto a su vieja camioneta, mirando la caja de cartón con una tristeza profunda en los ojos. Me acerqué a él en silencio. Javier levantó la vista y forzó una sonrisa cansada. Me dijo que lo sentía mucho. Me dijo que había intentado proteger la empresa, pero que los nuevos directivos tenían demasiado poder. Puse mi mano sobre su hombro. Sentí la tensión en sus músculos, la frustración de un hombre al que le acaban de robar 20 años de su vida. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Mi postura ya no era la de un anciano derrotado. Le dije a Javier que no empacara sus herramientas de trabajo. Le dije que se tomara un fin de semana largo,
que llevara a su esposa a cenar a un buen restaurante y que descansara. Javier me miró con confusión. Sus cejas se juntaron. Le apreté el hombro con firmeza. Le prometí, mirándolo fijamente, que el lunes por la mañana su tarjeta de acceso volvería a funcionar. Le prometí que el lunes el escritorio de Guillermo estaría completamente vacío. Javier vio algo en mis ojos. Esa misma noche, el cielo de Miami se despejó, dejando una luna fría y brillante sobre la ciudad. Conduje mi vehículo hacia un edificio de oficinas gubernamentales en el centro de la ciudad. El estacionamiento estaba casi vacío. Subí hasta el cuarto piso, donde las luces fluorescentes zumbaban con un sonido monótono y estéril. Entré a una sala de conferencias sin ventanas. Allí me esperaba Kendall. Kendall era una agente especial del Buró Federal de Investigaciones. Estaba especializada en delitos financieros de cuello blanco, lavado de dinero y fraudes corporativos masivos. Era una mujer de 40 años, vestida con un traje oscuro y sin una sola gota de maquillaje. No sonrió cuando entré. No me ofreció café. A Kendall solo le importaban los números, las pruebas y las condenas. Me senté frente a ella en la mesa de metal frío. Saqué de mi bolsillo interior un disco duro encriptado de color negro. Lo deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente a sus manos. Le dije que en ese disco estaban los registros completos de las 4 empresas fantasma registradas en el estado de Delaware. Le dije que allí estaban las firmas digitales falsificadas, los correos electrónicos interceptados y los números de ruta bancaria. Kendall conectó el disco a su computadora portátil segura. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla, mientras leía los datos que mi puerta trasera digital había recopilado. Le expliqué la anatomía del robo. Le mostré cómo Guillermo había intentado transferir $4.500.000 del fondo de pensiones de mis empleados hacia una cuenta en las Islas Caimán. Le expliqué que yo había interceptado los fondos y los había puesto en un purgatorio digital dentro de nuestros propios servidores. El dinero estaba a salvo, pero el delito de fraude electrónico ya se había cometido en el momento en que Guillermo presionó el botón de enviar. Kendall detuvo su lectura. Levantó la vista de la pantalla y me miró con un respeto frío y calculador. Me dijo que el rastro de evidencia era absolutamente perfecto. Me dijo que Guillermo y Carolina habían dejado sus huellas digitales en cada transacción falsa, creyendo que el sistema de seguridad los estaba protegiendo. Le pregunté a la agente Kendall si estaba lista para actuar. Le recordé que la junta directiva estaba programada para las 9 de la mañana del día siguiente. Kendall cerró su computadora portátil con un chasquido seco. Me dijo que sus agentes estarían en el vestíbulo de Apex Carga a las 8:55. La trampa federal estaba armada y lista para cerrarse. Regresé a mi casa pasada la medianoche. No dormí. No había espacio para el sueño en mi mente. Me senté en la oscuridad de mi estudio, escuchando el tic-tac del reloj de pared, esperando que el sol se levantara sobre el océano. El viernes por la mañana llegó con una luz cegadora. El cielo de Florida era de un azul intenso y despiadado. Fui a mi vestidor. Durante los últimos días, había usado ropa holgada, camisas arrugadas y suéteres oscuros para alimentar la ilusión de mi depresión paralizante. Esa mañana, todo eso terminó. Saqué de su funda protectora un traje hecho a medida. Era de lana fría, de un color carbón oscuro, casi negro. Me puse una camisa blanca impecable, almidonada y rígida. Me abroché los gemelos de plata que Beatriz me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me anudé una corbata de seda oscura con una precisión milimétrica. Me miré en el espejo de cuerpo entero. El hombre que me devolvía la mirada no era un viudo frágil, no era un anciano confundido. Era el director ejecutivo de un imperio de $15 millones. Era un titán que estaba a punto de ir a la guerra. El traje era mi armadura. La frialdad en mis ojos era mi arma. Salí de la casa y subí a mi camioneta. Conduje hacia el puerto de Miami. El tráfico era denso, pero yo estaba en una calma absoluta. El motor diésel ronroneaba bajo el capó, un sonido familiar y reconfortante. Llegué al edificio corporativo de Apex Carga a las 8:45 de la mañana. Entregué las llaves al aparcacoches y caminé hacia las puertas de cristal de la entrada principal. Cuando crucé el vestíbulo, el ambiente cambió instantáneamente. Los empleados que estaban tomando café se quedaron congelados. Las secretarias dejaron de teclear. Los nuevos ejecutivos que Carolina había contratado me miraron con una mezcla de confusión y terror. Esperaban ver al anciano tembloroso que arrastraba los pies. Esperaban ver al fantasma derrotado. En cambio, vieron a un hombre caminando con pasos pesados, medidos y llenos de autoridad. Mi postura era recta como una viga de acero. No miré a nadie, no saludé a nadie. Caminé directamente hacia el ascensor ejecutivo. Las puertas de metal se cerraron,
aislándome del murmullo de pánico que comenzaba a extenderse por el primer piso. Llegué al piso de la sala de juntas. El pasillo estaba en silencio. Caminé hacia las pesadas puertas de roble doble. No toqué, simplemente empujé ambas puertas con fuerza y entré a la habitación. La sala de juntas estaba llena. El aire acondicionado estaba al máximo, haciendo que el ambiente se sintiera como el interior de un congelador industrial. Carolina estaba sentada en la cabecera de la inmensa mesa de caoba. Estaba sentada en mi silla. Llevaba un traje sastre de color blanco inmaculado, luciendo como una reina a punto de ser coronada. A su derecha estaba Guillermo, revisando unos documentos en su tableta electrónica, con una sonrisa arrogante pegada en el rostro. A su izquierda estaba Emilio. Mi hijo biológico sudaba profusamente. Tenía la mirada clavada en la madera de la mesa, incapaz de levantar la vista. Al final de la mesa, recostado en su silla con actitud de aburrimiento total, estaba Felipe. El muchacho de 18 años masticaba chicle y miraba la pantalla de su teléfono celular, completamente ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. El resto de la mesa estaba ocupado por los nuevos ejecutivos aduladores, listos para aplaudir el cambio de régimen. Cuando entré, la sonrisa de Carolina vaciló por una fracción de segundo. Vio mi traje, vio mi postura, vio que mis manos ya no temblaban, pero su arrogancia era tan grande que rápidamente recuperó la compostura. Caminé lentamente hasta el otro extremo de la mesa. Me quedé de pie, apoyando ambas manos sobre la caoba pulida. Miré a cada uno de ellos en absoluto silencio. El silencio se prolongó. 10 segundos, 20 segundos. La tensión en la habitación se volvió tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los ejecutivos aduladores comenzaron a removerse incómodos en sus sillas. Carolina rompió el silencio. Su voz era aguda y forzadamente dulce. Me dijo que me sentara. Me dijo que estaban a punto de comenzar la lectura oficial del traspaso de poderes. Deslizó una gruesa carpeta de cuero negro por el centro de la mesa. La carpeta se detuvo justo frente a mí. Luego, deslizó una pluma de oro macizo. El metal brilló bajo las luces de la sala. Carolina me miró a los ojos y pronunció las palabras que sellarían su destino. Me dijo que no estuviera triste. Me dijo que Beatriz habría querido esto. Que mi esposa sabía que yo me estaba volviendo demasiado viejo y débil para manejar los camiones, y que era hora de que la sangre joven tomara el control del legado familiar. Usó el nombre de mi esposa muerta como un arma. Usó la memoria de Beatriz para intentar humillarme frente a toda la junta directiva. No reaccioné a su provocación. No mostré enojo. Mantuve mi rostro tallado en piedra. Moví mi mirada hacia Emilio, mi hijo, la sangre de mi sangre. Lo miré fijamente, esperando que levantara la vista. Le estaba dando su última oportunidad. Una última oportunidad silenciosa para ser un hombre. Para detener esta locura, confesar la verdad y pedir perdón. Emilio sintió el peso de mi mirada. Tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán subió y bajó, pero no levantó los ojos. Se encogió en su silla, aferrándose a su cobardía como si fuera un salvavidas. La prueba había terminado. Emilio había fallado por última vez. Tomé la pluma de oro macizo entre mis dedos. La sostuve en el aire por un segundo. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando que yo firmara el documento y entregara mi vida entera. Abrí los dedos. La pluma de oro cayó sobre la mesa de caoba con un golpe seco y metálico que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Miré a Carolina directamente a los ojos. Le dije una sola palabra. No. La sonrisa plástica de Carolina desapareció por completo. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación y furia. Golpeó la mesa con la palma de su mano. Me gritó que yo no tenía opción. Me gritó que el documento de emergencia ya estaba notariado y que mi estado mental me incapacitaba legalmente para negarme. Antes de que pudiera decir una palabra más, las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de golpe. No fue una entrada suave, fue una invasión. Héctor, mi abogado corporativo, entró a la sala con pasos rápidos y agresivos. Llevaba su maletín de cuero negro apretado en la mano. Su rostro era una máscara de pura agresión legal. Pero Héctor no venía solo. Justo detrás de él, entró la agente Kendall. Llevaba su placa federal colgando del cuello, brillando sobre su traje oscuro. A su lado, dos agentes federales uniformados entraron con las manos descansando cerca de sus cinturones tácticos. La temperatura en la sala de juntas pareció caer por debajo del punto de congelación. El aire abandonó los pulmones de todos los presentes. Guillermo se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. Su rostro perdió todo el color. El olor a su colonia barata de repente se mezcló con el olor agrio del sudor frío y el pánico absoluto. Carolina se quedó paralizada,
con la boca medio abierta, incapaz de procesar la presencia del Buró Federal de Investigaciones en su momento de triunfo. Héctor caminó directamente hacia el centro de la mesa. No saludó a nadie, no pidió permiso para hablar. Abrió su maletín de cuero con un chasquido violento. Sacó un sobre de papel manila y extrajo el documento del laboratorio de genética privado. Héctor levantó el papel para que todos lo vieran. Su voz resonó en la sala con la fuerza de un martillo golpeando un yunque. Anunció que, como ejecutor principal del fideicomiso familiar de Apex Carga, estaba allí para invocar la cláusula de sangre redactada por la difunta Beatriz. Héctor leyó los resultados en voz alta, articulando cada sílaba con una claridad letal. Probabilidad de paternidad biológica entre Emilio y Felipe, 0.00%. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto y ensordecedor. Felipe, el muchacho de 18 años, dejó caer su teléfono celular sobre la mesa. Levantó la vista, mirando a Emilio con los ojos muy abiertos, llenos de una confusión aterradora. Carolina intentó hablar, intentó formular una mentira, una excusa, cualquier cosa, pero su garganta estaba completamente seca. Héctor continuó sin piedad. Declaró que, debido al fraude biológico comprobado, el documento de sucesión de emergencia era legalmente nulo y sin valor. Declaró que Carolina y Felipe no tenían absolutamente ningún derecho sobre las acciones, los activos o las cuentas de la empresa. Guillermo, temblando de pies a cabeza, intentó caminar hacia la puerta. Intentó escapar en silencio. La agente Kendall dio un paso al frente y le bloqueó el paso. Lo miró con un desprecio absoluto. Yo metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué la hoja de papel doblada que Ignacio me había entregado en la cafetería. El correo electrónico borrado de hace 10 años. Caminé lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie justo detrás de la silla de Emilio. Emilio estaba llorando. Las lágrimas resbalaban por su rostro ceniciento. Estaba hiperventilando, atrapado en la pesadilla que él mismo había construido. Deslicé el papel impreso sobre la mesa, justo frente a sus ojos. Me incliné hacia adelante. Acerqué mis labios a su oído. Mi voz era un susurro áspero, frío como el hielo, diseñado para destruir lo poco que quedaba de su alma. Le dije que él lo sabía. Le dije que sabía que era estéril. Le dije que había vendido el honor de su madre y había criado al bastardo de otro hombre solo para no perder sus autos deportivos y su mansión. Le dije que me daba asco llevar su misma sangre. Emilio sollozó en voz alta. Escondió el rostro entre las manos y se derrumbó sobre la mesa, llorando como un niño pequeño y patético. No intentó defenderse. No intentó negarlo. La verdad lo había aplastado por completo. La alianza de los traidores se hizo pedazos en ese mismo instante. Carolina, viendo que su imperio de mentiras se derrumbaba, entró en un estado de histeria total. Se puso de pie y señaló a Guillermo con un dedo tembloroso. Empezó a gritar. Gritó que todo había sido idea de Guillermo. Gritó que él la había manipulado, que él había planeado el robo del fondo de pensiones y que ella no sabía nada sobre las empresas fantasma en Delaware. Guillermo, acorralado como una rata, le devolvió los gritos. La llamó víbora. Le gritó a toda la sala que Carolina había falsificado mi firma digital desde la computadora de su propia casa. Se estaban devorando vivos el uno al otro frente a mis ojos. La agente Kendall no tuvo paciencia para el espectáculo. Levantó la mano y dio una señal a sus hombres. Los dos agentes federales avanzaron rápidamente. Agarraron a Guillermo por los brazos, lo obligaron a darse la vuelta y lo empujaron contra la pared de madera de la sala de juntas. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Guillermo resonó en la habitación. Kendall se acercó a Carolina. Carolina intentó retroceder, tropezando con su propia silla. Intentó usar su estatus. Intentó amenazar con llamar a sus abogados de lujo. Kendall no parpadeó. Le leyó sus derechos con una voz monótona y aburrida. Le informó que estaba bajo arresto federal por fraude electrónico, conspiración para cometer robo a gran escala y falsificación de firmas digitales por un monto de $4.500.000. Kendall esposó a Carolina. Las muñecas de mi nuera, adornadas con pulseras de diamantes pagadas con mi dinero, ahora estaban atrapadas en acero frío. Los agentes federales los sacaron de la sala de juntas. Carolina iba gritando, llorando, arrastrando los pies, perdiendo toda su falsa dignidad. Guillermo caminaba con la cabeza gacha, completamente destruido. Lo sacaron por el pasillo principal, frente a todos los empleados de la empresa, frente a las secretarias y los conductores. El paseo de la vergüenza fue público, brutal y absoluto. La sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Los ejecutivos aduladores estaban pálidos, pegados a sus sillas, aterrorizados de respirar.
Héctor les ordenó a todos los ejecutivos nuevos que abandonaran el edificio inmediatamente. Les dijo que sus contratos quedaban rescindidos en ese mismo instante. Salieron corriendo de la sala como cucarachas huyendo de la luz. Solo quedamos 4 personas en la habitación. Héctor, Felipe, Emilio y yo. Caminé hacia Emilio. Seguía llorando sobre la mesa. Héctor me entregó un documento de una sola página. Lo dejé caer sobre la cabeza de Emilio. Le dije, con voz firme, que ese era un aviso de desalojo legal. Le informé que la mansión en Coral Gables estaba a nombre de la empresa. Le di hasta la medianoche de ese mismo día para empacar su ropa y salir de la propiedad. Le advertí que si intentaba llevarse un solo mueble, un solo reloj caro o un solo automóvil, lo haría arrestar por robo. Le dije que estaba desheredado permanentemente, que nunca volvería a ver un solo centavo de mi dinero. Le ordené que se levantara y se largara de mi vista para siempre. Emilio se levantó temblando. No me miró a los ojos. Tomó el papel de desalojo y salió de la sala de juntas arrastrando los pies, convertido en un fantasma en su propia vida. Finalmente, me volví hacia Felipe. El muchacho estaba blanco como el papel. Estaba temblando, aferrado al borde de la mesa. Toda su arrogancia juvenil había desaparecido. Acababa de descubrir que su padre biológico era un criminal que iba camino a prisión, y que el hombre que lo había criado era un cobarde patético. Lo miré sin odio, pero también sin amor. El vínculo se había roto. Le dije a Felipe que él no tenía la culpa de los pecados de su madre. Le dije que él era solo un peón en un juego sucio que no entendía, pero también le dije la verdad más dura. Le dije que él no era mi sangre, que ya no era mi familia. Le informé que el fideicomiso pagaría exactamente 1 año más de su matrícula universitaria. 1 año para que consiguiera un trabajo de medio tiempo y aprendiera a sobrevivir en el mundo real. Después de eso, el grifo se cerraría para siempre. Felipe asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Tomó su teléfono y salió de la sala en silencio. Me quedé solo con Héctor en la inmensa sala de juntas. El aire acondicionado seguía zumbando. Miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. La silla que Carolina había intentado robar. Caminé hacia ella. Me senté. Apoyé las manos sobre los reposabrazos de cuero. El imperio volvía a estar seguro. 6 meses después, el polvo de la guerra se había asentado por completo sobre Miami. El juicio federal fue rápido y despiadado. Las pruebas digitales eran irrefutables. Carolina y Guillermo fueron sentenciados a 15 años en una prisión federal de máxima seguridad por fraude y malversación de fondos. No hubo acuerdos. No hubo piedad. Emilio fue expulsado de su mundo de lujo. Sin el dinero de la empresa y sin las cuentas bancarias que Carolina controlaba, se hundió en la miseria. Ignacio, mi investigador privado, me envió una fotografía hace unas semanas. Emilio estaba trabajando en el turno nocturno de una tienda de repuestos para automóviles. Llevaba un uniforme barato y vivía en un apartamento minúsculo y húmedo en las afueras de la ciudad. Estaba pagando el precio de su cobardía con cada hora de trabajo agotador. En Apex Carga, las cosas cambiaron radicalmente. El lunes siguiente a la purga, la tarjeta de acceso de Javier volvió a funcionar. Lo reinstalé como vicepresidente de operaciones y le di un aumento sustancial. Despedimos a todos los burócratas de traje y volvimos a contratar a los veteranos leales. El fondo de pensiones fue restaurado hasta el último centavo, pero yo sabía que no viviría para siempre. Sabía que el dinero y el poder siempre atraen a los buitres. Así que tomé la decisión final para proteger el legado de mi esposa. Con la ayuda de Héctor, redacté y firmé un fideicomiso blindado e inquebrantable. Transferí el 50% de las acciones de Apex Carga a un programa de propiedad de los empleados. A partir de ese día, los conductores, los mecánicos y los oficinistas eran dueños de la mitad de la empresa. Nadie podría volver a robarles su futuro. El otro 50% fue transferido a la Fundación de Becas Beatriz, un fondo masivo dedicado a pagar la educación universitaria de jóvenes de bajos recursos en los barrios trabajadores de Miami. El imperio que construimos con sangre y sudor ya no pertenecía a herederos indignos. Pertenecía a la gente que realmente sabía lo que costaba ganarse la vida. Esa tarde, subí a la azotea del edificio corporativo. El sol estaba comenzando a ponerse sobre el puerto de Miami. El cielo estaba teñido de un rojo profundo y un naranja ardiente. Abajo, en los muelles, cientos de camiones con el logotipo de Apex Carga se movían como un ejército incansable, transportando el peso de la ciudad. El viento salado del océano sopló contra mi rostro. Estaba solo. La casa seguía vacía. El dolor por la ausencia de Beatriz nunca desaparecería por completo. Era una cicatriz profunda en mi pecho que llevaría hasta el día de mi muerte.
Pero mientras miraba mi imperio operar bajo la luz del atardecer, sentí una paz absoluta y fría. Habían intentado cazarme en mi momento de mayor debilidad. Habían confundido mi dolor con fragilidad. Habían olvidado la regla más antigua y brutal de la naturaleza. Soy un lobo solitario que perdió a su compañera. Pero les demostré, con absoluta y aterradora claridad, que nunca perdí mis dientes.